Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar sobre varios temas. Vamos a hablar sobre Corea del Norte, sobre Honduras, sobre música y sobre arte. Vamos a empezar con la amenaza de una guerra, quizás hasta una guerra nuclear con Corea del Norte. En los últimos días han resurgido los temores de un estallido bélico entre Estados Unidos y Corea del Norte después de que el régimen norcoreano lanzó su misil balístico más sofisticado hasta ahora, con un alcance para llegar a cualquier ciudad de Estados Unidos. Y ahora, bueno, la cosa está que arde. Trump, el presidente Trump y el dictador norcoreano Kim Jong-un se están insultando públicamente. Y algunos comentaristas se preguntan si no existe un peligro nuclear con dos presidentes temperamentales, intempestivos, cabeza calientes, que podrían lanzarse a una aventura militar que podría dejar decenas, cientos de miles de muertos. Generalmente, cuando hablamos de Corea del Norte, hablamos con funcionarios y analistas estadounidenses. Pero esta vez, hoy, quisimos escuchar una perspectiva diferente. Quisimos escuchar cómo se ve este conflicto en China, porque China es el principal vecino y sostén económico de Corea del Norte. Y Estados Unidos le ha pedido a China que recorte el suministro de petróleo a Corea del Norte. Para ver cómo se ve todo esto en China, hablamos con el embajador de Argentina en China, Diego Guelar. Indudablemente China le ha cortado muchísimo apoyo. Ahora, esto es un poco como si Estados Unidos le dejara de comprar petróleo a Maduro. La realidad es que el gran sostén del sistema de Maduro sigue siendo las compras al contado de petróleo que Estados Unidos no interrumpe. Entonces, de alguna forma, tampoco hay un bloqueo total de parte china a Corea del Norte. Vamos a analizar lo que nos dijo desde Beijing el embajador Guelar con la portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Lidia Barraza, que nos va a acompañar desde Londres, donde está en una conferencia, y con el profesor Frank Mora, exfuncionario del Departamento de Defensa de Estados Unidos y actual director del Centro para América Latina de la Universidad Internacional de la Florida. Y después vamos a hablar de la crisis política en Honduras, donde el candidato opositor de izquierda o de una coalición de izquierda, Salvador Nasralla, ha dicho que no acepta el resultado oficial de las elecciones del 26 de noviembre, que se adjudicó el presidente conservador Juan Orlando Hernández, después de un proceso electoral muy polémico, en que el presidente se presentó para su reelección tras cambiar la legislación que le prohibía hacerlo. Y más tarde en el programa vamos a hablar con Fer, el vocalista de la banda de rock Maná, que está participando en un nuevo programa mundial para combatir los efectos del cambio climático. Sé que no es fácil cambiar todo el sistema de transporte y el sistema de cómo se mueve el planeta, pero sí se sabe que con la energía eléctrica, que ya existe el potencial para hacerlo, podríamos revertir de manera importante y rápida este asunto del calentamiento global. Y finalmente vamos a tener con nosotros a Pablo Achugarri, el artista uruguayo que causó sensación en la Semana de Art Basel de Miami. Hace poco batió un récord en las ventas de las subastas de Christie's en Nueva York, al subastarse una escultura suya en $440.000. Y en Italia fue distinguido con una muestra en la que exhibió 40 esculturas gigantes en el Mercado Trajano, en Roma, frente al Coliseo Romano. Bueno, empecemos con el tema número 1, la escalada de tensiones entre Corea del Norte y Estados Unidos. Veamos lo que nos dijo el embajador de Argentina en China, Diego Guelar, desde su residencia en Beijing. Embajador Guelar, muchas gracias por estar con nosotros. Sabemos que son altas horas de la noche ahí en Beijing. Gracias por estar con nosotros. Embajador, China es el vecino y el principal sostén económico de Corea del Norte. ¿Cómo se ve en China allí la escalada de tensiones en la península coreana después de que Corea del Norte lanzó este misil balístico, el más sofisticado que han lanzado hasta ahora, que puede alcanzar cualquier ciudad de Estados Unidos? ¿Cómo lo ven ahí en China? Sí, se ve con muchísima preocupación. Hoy, indudablemente, la relación entre China y Corea del Norte está muy tensa. China está votando activamente las resoluciones de Naciones Unidas. Hay una propuesta indudable de Estados Unidos de constituir una suerte de G2
y que China sea la que resuelva el tema Corea del Norte. La respuesta de China es: sigamos apelando al multilateralismo, busquemos la forma de la negociación. No puedo resolver este tema individualmente o por intervención unilateral, y yo creo que ahí está un poco congelada la cuestión. Pero, embajador, el presidente Trump dice que China no ha presionado a Corea del Norte lo suficiente. Trump dice que él le pidió a China que deje de venderle petróleo a Corea del Norte y que China no lo ha hecho. ¿Hay alguna posibilidad de que China le corte el suministro petrolero a Corea del Norte y que de esa manera obligue a los norcoreanos a desmantelar su programa de misiles nucleares? ¿Hay alguna posibilidad de que China haga eso? Indudablemente China le ha cortado muchísimo apoyo. Ahora, esto es un poco como si Estados Unidos le dejara de comprar petróleo a Maduro. La realidad es que el gran sostén del sistema de Maduro sigue siendo las compras al contado de petróleo que Estados Unidos no interrumpe. Entonces, de alguna forma, tampoco hay un bloqueo total de parte china a Corea del Norte. Hay, sin lugar a duda, un apriete, una presión constante, la búsqueda de que se siente a negociar, pero no hay un cierre absoluto de la situación. Como insisto, tampoco Estados Unidos le corta la compra de petróleo a Venezuela. En esto creo que hay una similitud que hay que entender en los dos casos. ¿Cuál es el principal temor de los chinos, embajador? ¿Que haya una guerra y millones de norcoreanos crucen la frontera y busquen refugio en China? ¿Ese es el temor o cuál? Bueno, yo creo que el principal temor tiene que ver con la frontera terrestre y qué pasa con el después. ¿Qué pasa con una caída del régimen que efectivamente hoy China no controla? O sea, cualquiera que piense que China se mueve en Corea del Norte como en su casa o tiene un control del sistema, esto, a mi juicio, no es así. Entonces, el problema es qué pasa en el día después. Y esto yo creo que genera una incertidumbre muy grande en China como para, de alguna forma, gatillar el bloqueo total y absoluto y soltar la mano en forma absoluta. La presión la está haciendo. Ha bajado sustancialmente tanto las compras como las ventas a Corea del Norte. O sea, yo creo que hay un estado de presión efectiva sobre Corea del Norte, pero con este objetivo, forzar a una negociación multilateral en el marco de un acuerdo importante con Estados Unidos, que es la desnuclearización de toda la península coreana. O sea, yo creo que en esto hay más acuerdo que desacuerdo, y en última instancia lo que no hay es cómo se gatilla la resolución de este proceso. Pero, ¿se puede negociar con Corea del Norte como si fuera un país normal? Porque muchos diplomáticos, por lo menos muchos de los que yo he hablado, dicen que Corea del Norte no es un país normal. Dicen que es un estado mafioso, un país que no solo amenaza con atacar a Corea del Sur y Estados Unidos con misiles nucleares, sino que se dedica a todo tipo de actividades criminales como el narcotráfico, la falsificación de dólares, el ciberespionaje, el tráfico de armas y la venta de armas a Hezbollah y otros grupos terroristas. Yo insisto con esta similitud, que es el caso Venezuela. El único sustento por el cual Venezuela hoy y el régimen de Maduro sigue en pie es el pago cotidiano de la llegada de petróleo venezolano a Estados Unidos. Es lo único que lo sustenta. Entonces, uno podría preguntarse también, ¿por qué no le corta Estados Unidos las compras de petróleo y se define una situación tan gravosa, tan terrible para el pueblo venezolano como es lo que está sufriendo el pueblo venezolano en este momento? Y sin embargo Estados Unidos tampoco lo hace. Si estas cosas hay que entenderlas en este contexto. O sea, ¿quién es el que gatilla finalmente una situación muy crítica? Ni Estados Unidos gatilla la situación de Venezuela,
ni efectivamente China gatilla finalmente la situación de Corea del Norte. Pero hay que ponerlo en ese contexto. Las dos situaciones son enormemente gravosas, mortificantes, dolorosas y peligrosas. ¿Por qué estas cosas no se resuelven? Y bueno, siempre aquí hay un gran signo de pregunta y no tiene una contestación final. Entonces, ¿por qué estos gobiernos no cortan relaciones o no cortan vínculos comerciales con estos países? ¿Por intereses económicos? ¿Por presión de las petroleras? Bueno, insisto, pongo ese paralelo para plantear que no hay respuesta a ninguna de estas cosas. El presidente Macri formalmente hizo esta pregunta respecto de Venezuela. ¿Por qué Estados Unidos no cortaba las compras directamente? Y sin embargo, Estados Unidos tampoco lo hace. Entonces, es cierto que esto no tiene respuesta de un lado, no tiene respuesta del otro. Siempre yo creo que hay una pregunta en todo esto. ¿Qué pasa si gatillo de alguna forma desencadeno finalmente la situación? Como eso no tiene una respuesta clara, me parece que lo que está ocurriendo hoy es que, contrariamente a otras épocas donde las superpotencias tenían un gatillo fácil e intervenían con cierta facilidad y a veces con irresponsabilidad, a mí me parece que finalmente en este caso dos superpotencias, una muy establecida como Estados Unidos, la otra emergente como China, tienen ciertos reparos a gatillar procesos límites. Doctor Frank Mora, ¿hay un diálogo intenso, una gran cooperación entre China y Estados Unidos o no? Estoy seguro que hay un diálogo. Lo que yo no estoy claro, Andrés, es cuál es el objetivo de la estrategia. El objetivo es desnuclearizar la península coreana. Si lo es, entonces vamos hacia la guerra, porque los coreanos no van a entregar los coreanos del norte. Los coreanos del norte no van a entregar estas armas que ellos piensan es clave o fundamental para su supervivencia. Entonces, si la meta es desnuclear, que ellos entreguen las armas, entonces nos estamos acercando a una guerra porque ellos perciben, los coreanos del norte, el dictador de Corea del Norte está percibiendo de que Estados Unidos realmente representa una amenaza a ellos y a la supervivencia del régimen. Vamos a Londres, donde está de paso en una conferencia la portavoz del Departamento de Estado, Lidia Barraza. Lidia, ¿cuál es la estrategia con Corea del Norte? Si es como dice el doctor Frank Mora, ¿vamos a una guerra? La diplomacia, Andrés, sigue siendo la opción primordial del gobierno de los Estados Unidos. Hemos visto que el secretario de Estado Tillerson ha hablado muchas veces sobre la importancia de la diplomacia, de la presión máxima económica y diplomática, no solamente de parte de los Estados Unidos, sino de parte de todos los miembros de las Naciones Unidas, de las Américas, cortar las relaciones diplomáticas, como lo expresó la embajadora Haley la semana pasada en las Naciones Unidas, y seguir con esa presión. Es importante también, como ya han dicho, el rol de China, el papel que debe jugar China en esto, de cortar la energía, de seguir con esa presión, ya que ellos ya tienen una relación privilegiada con Corea del Norte. Esta diplomacia sigue con opciones. Seguimos viendo con nuestro socio Canadá cuáles son las opciones de interceptar todo el tráfico marítimo hacia y desde Corea. Y tenemos que seguir con esta presión diplomática. Pero Lidia Barraza, la pregunta de fondo, ¿cuál sería el problema para Estados Unidos en permitir que Corea del Norte tenga armas nucleares como Pakistán o India? Porque hay muchos países con gobiernos no muy democráticos, en el caso de, bueno, podemos ir a varios casos, que tienen armas nucleares. ¿Cuál sería la diferencia con Corea del Norte? El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha expresado su intención de amenazar a sus vecinos, a los países de la región y a todos los países del mundo. Esa amenaza, esa obsesión con desarrollar un programa nuclear es diferente a los otros países que tienen una responsabilidad a la comunidad internacional de cómo es que guardan, cómo es que usan, cómo es que pueden participar en la comunidad internacional sin amenazar a sus vecinos y a la región.
En el caso de Corea del Norte, nadie gana, todos perdemos, los vecinos, los Estados Unidos, los países de las Américas incluso, ya que esta intención de amenazar, esta obsesión es la diferencia, que Kim Jong-un no ha expresado un deseo de sentarse en la mesa y conversar sobre la paz, sobre cómo encontrar estabilidad en la región, y eso es lo que presenta una amenaza. ¿Está de acuerdo, Frank Mora? Mira, yo estoy de acuerdo que esto se tiene que tratar con un esfuerzo diplomático bastante profundo y serio. Lo que pasa es que hay una incongruencia, una contradicción, Andrés, entre los objetivos, que es desnuclearizar la península, y las medidas que se están tomando. El discurso o la retórica del presidente, las bravuconadas del presidente... ¿De cuál de los dos? Y de los dos. No están ayudando a solucionar este problema. A pesar de que yo creo que estoy totalmente de acuerdo que hay que seguir con presiones diplomáticas, el discurso del presidente, el discurso del dictador de Corea del Norte, la frecuencia de los ejercicios militares y el objetivo declarado por la administración de desnuclearizar la península, hay una contradicción, una incoherencia que está creando incertidumbre que puede crear las condiciones para una guerra. Lidia Barraza, en 30 segundos antes de ir a un corte. ¿No tiene razón el doctor Frank Mora? ¿Ayuda a una solución el hecho que el presidente Trump lo llame al al dictador de Corea del Norte, gordito, hombre de los cohetes, etcétera, etcétera? ¿Esos insultos ayudan o perjudican? El presidente Trump tiene una retórica que habla por sí mismo. Es una retórica fuerte para expresar su intención de defender al pueblo estadounidense. Y eso es lo que debe hacer un líder de un país democrático aún más. Pero la diplomacia sigue. El Departamento de Estado está trabajando con sus socios en la región, con sus socios en el mundo a través de las Naciones Unidas, con su socio, en este caso, China, para ver cuáles son opciones diplomáticas, cómo es que la presión pueda llegar a significar algo importante para Kim Jong-un, para dejar este programa nuclear, y la diplomacia sigue siendo la opción primordial de los Estados Unidos. Tenemos que ir a un corte. Le pido a Lidia Barraza que se quede un minuto más con nosotros porque queremos hablar de Honduras, de la crisis de Honduras, antes de pasar a otro tema. Vamos a un corte rápido, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Ya han pasado 2 semanas desde las elecciones presidenciales en Honduras o más, y la crisis política de ese país sigue agravándose con varios muertos en protestas callejeras y el país, bueno, casi paralizado. El candidato opositor, Salvador Nasralla, que lidera una coalición de izquierda, desconoció el resultado oficial después de que el Tribunal Electoral, cercano al gobierno del presidente Hernández, interrumpió el conteo de votos cuando el líder opositor iba adelante, iba ganando por un 5% del voto, con más del 50% de los votos contados. Y después, bueno, al poco tiempo apareció ganando el presidente Juan Orlando Hernández. La misión observadora de la OEA dijo que veía con preocupación la demora en la publicación de los resultados y dijo que, esto es textual, el estrecho margen de los resultados, así como las irregularidades, errores y problemas sistémicos que han rodeado esta elección, no permiten a la misión de la OEA tener certeza sobre los resultados. Vamos a Londres. Lidia Barraza, portavoz del Departamento de Estado. Lidia, ¿qué responde a las acusaciones de muchos críticos, sobre todo en la comunidad de derechos humanos y defensa de la democracia, de que el gobierno de Trump ha reaccionado muy lentamente, muy pasivamente a lo que estaba pasando en Honduras? Me refiero a que Estados Unidos tendría una doble vara, o sea, le pega todos los días a Maduro, a Bolivia, a Nicaragua por cambiar la Constitución y perpetuarse en el poder por parte de sus presidentes, pero no hace lo mismo con Honduras. ¿Cuál es su respuesta a esa crítica que se le está haciendo a ustedes? Lo importante es que el gobierno de los Estados Unidos apoya un proceso democrático, un proceso que sea justo y un proceso que represente las voces del pueblo hondureño. En este caso, hemos llamado varias veces a que la gente no use actos violentos, que no haya violencia en expresar
esas opiniones, sino que se lleve a cabo el proceso democrático monitoreado por las organizaciones internacionales de una manera justa que represente la voz del pueblo. Seguimos en coordinación, en comunicación con las organizaciones internacionales que están viendo cómo es que se está manifestando este proceso democrático en Honduras. Doctor Frank Mora, ¿hay un doble estándar de Estados Unidos o Honduras no se puede comparar con Venezuela, o Bolivia o Nicaragua? Tú hablaste muy bien, Andrés, del proceso electoral, pero acuérdate que antes a las elecciones el presidente Hernández se comportó muy similar a lo que se comporta Daniel Ortega. Cambió la Constitución, hizo una purga de la Corte Suprema que decidió a favor de él en cuestiones de la reforma de la Constitución. También purgó y manipuló el Tribunal Electoral. Tomó una serie de medidas que está creando, yo creo que esta crisis y el proceso, como tú acabas de mencionar, creo que está todo muy en duda y escéptico. Hay un tema importante. A los 2 días de estas elecciones, el gobierno del presidente Trump, ratificó que Honduras estaba respetando derechos humanos y comportándose como un gobierno democrático para poder renovar ayuda económica y militar en medio de la crisis electoral. Entonces, yo creo que eso envía un mensaje equivocado al mundo cuando apoyemos a un individuo como Hernández, que está violando y ha violado la Constitución, y criticamos a Maduro y a Ortega, que lo debemos de criticar, y esa doble moral, ese doble estándar creo, otra vez incongruencias en el gobierno del presidente Trump. Lidia Barraza, me están pidiendo corte, pero quiero darle su derecho a respuesta. No, es importante que se lleve a cabo el proceso democrático, que se escuchen las voces de los hondureños, y el Departamento de Estado está observando eso. El gobierno de los Estados Unidos con la comunidad internacional estamos pendientes, estamos observando y vamos a reclamar que lo importante que es el proceso democrático, no solamente en Honduras, pero como lo hemos hablado muchas veces este año sobre Venezuela y otros países donde hay una falta de un proceso democrático, y esperamos al final del día que la voz del pueblo hondureño sí se escuche, que se manifieste y que el gobierno respete la voz de su pueblo. Lidia Barraza, portavoz del Departamento de Estado, Frank Mora, doctor Frank Mora, del Centro para América Latina de la Universidad Internacional de Florida, muchas gracias. Gracias. Vamos a un corte, cuando volvamos vamos a hablar con Fer, el vocalista de la banda rock Maná, y más tarde el escultor uruguayo Pablo Achugarri. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Hace pocas horas hablamos con Fer, el vocalista de la banda rock Maná, uno de los conjuntos latinoamericanos más conocidos mundialmente. Ganó 4 premios Grammy, 5 Grammys latinos, 19 premios Billboard. Lleva vendidos más de 40 millones de discos. Fer está participando ahora en un programa mundial liderado por el ex vicepresidente y premio Nobel Al Gore para educar a la gente sobre el calentamiento global. Escuchemos lo que nos dijo. Fer, muchas gracias por estar con nosotros. Fer, en estos días estás participando de esta iniciativa de Al Gore, del ex vicepresidente, en que artistas y celebridades de todo el mundo se van a juntar para hacer un programa de televisión sobre el calentamiento global. ¿De qué se trata esta iniciativa? Bueno, es estar fomentando, Andrés, es estar informando a la gente sobre esta palabra que oye mucho la gente, no solamente en Latinoamérica, sino en todo el mundo, del calentamiento global. Y es como para ir consensando, haciendo un consenso global de los riesgos tan potenciales que tiene este problema a un futuro muy corto, porque ese es el asunto. Y entonces, a través de este tipo de programas que nosotros ya participamos en alguno hace unos 3 años, con Al Gore, vamos informando a la comunidad mundial, porque es mundial este programa, acerca de los riesgos y cuáles son las posibilidades que cada uno como persona tiene para disminuir este problema, ¿no?
ustedes, Fer, como Maná, como banda de rock, vienen alertando sobre esto, sobre el calentamiento global desde hace muchísimo tiempo. Este año fueron al glaciar Perito Moreno en Argentina, dieron un concierto ahí, hablaron del peligro del derretimiento de los glaciares. ¿Cómo fue que ustedes, como rockeros, se interesaron en esto ya hace más de 20 años, cuando, para decirlo de alguna manera, este tema no estaba tan de moda como ahora? Yo creo que yo desde pequeño, Andrés, era muy conectado a la naturaleza. Me acuerdo que me gustaba liberar los pajaritos que tenía mi abuela en las jaulas de su casa. Y era un problemón porque mi madre se enojaba mucho y mi abuela más, ¿no? Desde muy joven tuve la idea de que con el rock and roll, con la música, se podía hacer algunos cambios, algunos tomas de conciencia, ¿no? Que lo hizo, pues anteriormente lo hizo de nosotros, lo hizo Lennon o Bob Marley, luego Sting, y mucha gente ha usado esa música, esa maravillosa arte que llega a todo el mundo para lograr conectar, ¿no? Mensajes. Cuando lo entrevistamos a Al Gore hace unos meses, nos dijo que él es optimista, que a pesar de que el presidente Trump se retiró del Acuerdo de París, las ciudades y los estados de Estados Unidos están cumpliendo o van a cumplir con el Acuerdo de París, le guste o no a Trump. Pero acaba la pregunta, ¿es creíble ese optimismo o Al Gore le está poniendo buena cara al mal tiempo? Yo también soy una persona optimista y no es un optimismo infundado, es un optimismo que como el problema está muy bien reconocido, o sea, se sabe de dónde viene el problema del calentamiento global, qué lo está provocando, que es las emisiones que echamos a los aires de CO2, de dióxido de carbono. Entonces, el asunto, sé que no es fácil cambiar todo el sistema de transporte y el sistema de cómo se mueve el planeta, pero sí se sabe que con la energía eléctrica, que ya existe el potencial para hacerlo, podríamos revertir de manera importante y rápida este asunto del calentamiento global. El asunto son los intereses económicos, la hegemonía mundial de petróleo, etcétera, etcétera. Pero creo que el agua nos está empezando a llegar a la nariz. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a tener con nosotros a Pablo Achugarri, el escultor uruguayo que se ha posicionado como uno de los artistas latinoamericanos más conocidos a nivel mundial. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. La semana pasada fue la semana de Art Basel en Miami, una semana en que se dan cita las principales galerías de todo el mundo en Miami. Y una de las grandes estrellas de la Feria de Art Basel fue el escultor uruguayo Pablo Achugarri. En la noche de la inauguración de Art Basel, la muestra central, la más prestigiosa de las muchas que se hacen esa semana en Miami, es una muestra en que entran muy pocos artistas latinoamericanos, se vendieron todas sus esculturas en apenas 2 horas. El año pasado, Achugarri batió un récord personal en las subastas de Christie's en Nueva York al subastarse una escultura suya en $440.000. Y en Italia fue distinguido con una muestra en la que exhibió 40 esculturas gigantes en el mercado de Trajano, en Roma, frente al Coliseo romano. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ti, Andrés. Pablo, bueno, en Art Basel te fue, pero increíble. O sea, mejor que la mayoría, sino todos los artistas latinoamericanos. ¿Cómo ves al arte latinoamericano, o sea, en estas ferias mundiales? ¿Estamos ganando posiciones o todavía estamos jugando en segunda división, en primera B? No, yo creo que ya estamos en Serie A y ¿sí? Diría no digo en las finales de la Copa, pero bueno, digamos que el arte latinoamericano cada vez más se está posicionando. Un poco también esta globalización hace que grandes figuras del arte latinoamericano estén, digamos, entran en ferias importantes, en galerías muy importantes también manejan su obra. O sea que yo creo que... ¿Esto lo ves en otras partes además de Miami? Sí. En la FIAC en París, en Frieze, digamos, hay un... digamos...
hay una recuperación de grandes maestros como Wilfredo Lang, como Torres García, después de la muestra en el MoMA, en fin, donde se empiezan a posicionar Mata, en fin, tenemos grandes figuras realmente en el arte latinoamericano y cada vez yo creo que va a haber más espacio para los artistas latinoamericanos. ¿Qué es lo que te hace ser optimista? ¿Esto que decías, la globalización? O sea, Sí, no solo la globalización, sino que también hay un tema también de comparación. O sea, cuando se puede acceder a un circuito, digamos, de élite, yo creo que ahí se ven los músculos de los artistas. Pablo, tú te fuiste de Uruguay hace ya casi 40 años, vives en Lecco, en Italia. ¿Se puede ser un artista reconocido, un artista latinoamericano reconocido internacionalmente sin salir de su país? Porque está tu caso, tú te fuiste hace 40 años, vives en Italia, hiciste tu carrera en Italia prácticamente. Botero en Francia. Cruz 10 en París, o sea, Soto, exacto. Sí, entonces, ¿puede un artista latinoamericano triunfar a nivel mundial sin salir de su país? ¿O saliendo poco de su país? Es una pregunta muy interesante. Yo creo que hay evidentemente ciertas ciudades que hacen parte del circuito internacional, que es muy importante. No digo de repente vivir en ellas, pero sí frecuentarlas. O sea, creo que el artista hoy por hoy se tiene que mover, tiene que su obra estar presente en ese circuito internacional y no quedarse de repente solamente en su país natal. O sea, no importa si vive en su país, pero tiene que estar presente en el circuito. Eso yo creo que es lo fundamental. ¿Cómo te explicas, Pablo, que un país tan pequeño como el tuyo, Uruguay, produzca artistas mundialmente conocidos como, bueno, tú mencionabas Torres García, pero no es el único, Figari, Gurvich, Blanes. ¿Cómo se explica eso? Bueno, yo a veces hago un paragón entre el fútbol y el arte en Uruguay, digamos, un país de 3 millones como el Uruguay, y sin embargo tiene futbolistas de tanta calidad, Y yo creo que también, en el caso del arte, no solo porque, bueno, hubo gente como Torres García que trajo las vanguardias artísticas en temprana hora, digamos, en principios de 1900, digamos, a Uruguay, sino que también yo creo que el estar ubicado entre dos gigantes como Argentina y Brasil hace que Uruguay trate de sacar sus músculos, digamos, y aprenda a convivir con países de gran peso, digamos. Pero yo te escuché decir alguna vez que lo que hace que Uruguay produzca tantos artistas es precisamente el ser tan chico. El obligar prácticamente, como el mercado es tan pequeño, el mercado uruguayo, el obligar a los artistas a salir afuera. ¿Fue tu caso? Fue mi caso, y ¿Tú? Yo lo aconsejo a los jóvenes en Uruguay, no solo en Uruguay, pero digamos que traten de salir, de mostrar, el salir quiere decir aprender también. O sea, tú saliste primero a Argentina y a Brasil, y después de ahí, ¿cómo fue tu caso? Sí, mi primera exposición fue en el 74 en Argentina, en una galería que hoy creo que no existe más, la Galería Lirolay, y luego en Porto Alegre, en San Pablo, en Río, hasta, digamos, cruzar el Atlántico hacia Europa. O sea, paradójicamente, cuanto más pequeño el país, más necesidad hay de salir. Sí, y eso yo creo que hay una conciencia de eso, que digamos, siendo tan chica y tan pocas las posibilidades de conexión dentro del país, hay una exigencia a presentar lo que uno hace afuera. Tú, Pablo, trabajas con mármol de Carrara, o sea, lo mismo que usaba Miguel Ángel hace muchísimo tiempo. ¿No pasó de moda el mármol? O sea, ¿por qué trabajas con mármol? Bueno, el mármol de Carrara, primero yo lo empecé a aprender, a oír del mármol de Carrara cuando tenía 11 años en la escuela en Uruguay. Yo hablé de Italia, me tocó hablar de Italia y yo hablé del mármol de Carrara, o sea que ya venía con eso, a ese mito, digamos, en la cabeza. ¿Qué tiene el mármol que no tengan...? Lo que pasa es que el mármol fue utilizado anteriormente a Miguel Ángel, fue utilizado ya por los etruscos, por los romanos, por todo el Renacimiento, o sea, Miguel Ángel, después Bernini,
Canova, en fin, es un medio que ha nutrido artistas de diferentes ¿Qué tiene el mármol épocas. que no tengan otras piedras? Bueno, tiene el elemento de la luz. La escultura, pensemos que la escultura es espacio y es luz. La luz define esa escultura tridimensional en el espacio. Y justamente ese soporte blanco del mármol estatuario de Carrara y transparente hace que la luz pueda jugar y se puedan ver detalles que con otro soporte, con otra piedra, no se podrían obtener. ¿Qué proyectos tienes para el 2018, Pablo? 2018, en principio, espero que sea un gran año porque, bueno, va a haber 4 exposiciones individuales en París, en Knock, en Bélgica, en Singapur y en Nueva York. Y bueno, eso va a ser un gran esfuerzo. Y se cumplen 10 años de la Fundación Achugarri. Exactamente. Este año ya cumplimos los 10 años y en la Fundación en Uruguay, en Manantiales. Y bueno, después de esta experiencia de 10 años, vamos a abrir en Miami, en el 18, un espacio de la Fundación. O sea, la Fundación significa un lugar de encuentro entre artistas y público. Y la idea, nosotros trabajamos mucho con los niños y tratar ya que desde temprana edad los niños se acerquen y descubran lo que es el mundo del arte. ¿Van a ser muestras de artistas latinoamericanos en Miami? Exactamente, sí. Y también va a haber un circuito, digamos, entre la Fundación en Uruguay y la Fundación en Miami y tratar de que se conozcan muchos de nuestros creadores jóvenes. Hay que apostar mucho a los jóvenes. ¿Tú, mientras tanto, vas a seguir viviendo en Italia? Sí, en Italia y en Uruguay. Yo divido mi tiempo un poco, trato de seguir el sol. Cuando hay verano en un lado, estoy ahí, y cuando hay verano en el otro. ¿Y tienes estudios en ambas partes? En ambas partes. ¿Cómo llevas el mármol a Uruguay? Los mármoles, yo digo a veces al amigo, el dueño de las canteras, Miguel Ángel, y le digo, tengo más mármol en Uruguay que en Italia. Y porque mandamos en contenedores y porque es muy importante elegir el bloque. Cada bloque significa que ahí adentro hay una escultura que está esperando para nacer, para... ¿Cada escultura es un solo bloque? Es un solo bloque. O sea, yo trabajo directamente en el bloque y la escultura comienza cuando elijo el bloque en la cantera. O sea que cuando lo elijo yo ya sé que ahí va a haber una escultura que está naciendo, que hay que ayudarla a nacer. Sería interesante saber si tú eliges el bloque o el bloque te elige a ti. Bueno, Pablo Achugarri, muchísimas gracias. Felicitaciones por este exitazo en Art Basel. Muchísimas gracias. Vamos a un corte rápido y ya volvemos con mis conclusiones. Muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de visitar nuestra página web andresopenheimer.com. Si se registran ahí van a poder recibir por email todas mis columnas del Miami Herald y nuestros últimos programas de televisión. Les recuerdo la dirección, es andresopenheimer.com. Y por supuesto los espero en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, la oficial, y en mi Twitter, @OppenheimerA, mi apellido y la primera letra de mi nombre. Bueno, en el programa de hoy hablamos sobre muchos temas, pero quiero hacer una reflexión muy particular sobre la crisis política de Honduras. En el programa hablamos sobre las irregularidades en las elecciones del 26 de noviembre, el hecho de que el Tribunal Supremo Electoral anunció que con el 57% del voto estaba ganando el candidato opositor Salvador Nasralla. Después hubo una misteriosa suspensión del conteo y cuando se inició de nuevo el conteo, se empezó a cortar, a achicar la diferencia y al poco rato estaba ganando el presidente Hernández por un 1.5% del voto. Está por ver lo que pasó y quién ganó. Ojalá el gobierno permita un recuento creíble de las actas supervisado por observadores internacionales. Pero tanto o más grave que lo que pasó en el día de las elecciones en Honduras podría ser lo que pasó antes. Porque hay muchas preguntas muy, pero muy inquietantes sobre si el presidente Hernández no abusó de sus poderes durante el proceso electoral, mucho antes de las elecciones, cuando se colocó a partidarios suyos en la Corte Suprema y en el Tribunal Supremo Electoral y se cambiaron las leyes
para que el presidente Hernández pudiera presentarse a la reelección a pesar de que la Constitución se lo prohibía. Entonces, hay muchas preguntas en el aire. ¿No hizo lo mismo Hernández que lo que hicieron los presidentes de Venezuela y de Bolivia? ¿No acaparó todos los poderes para cambiar la Constitución y perpetuarse en el poder? Y si ese es el caso, ¿deberíamos hacer distinciones entre un presidente autoritario de izquierda y uno de derecha? ¿No tendríamos que usar la misma vara para todos? Y si un presidente trata de atornillarse en el poder, ¿la comunidad internacional no tendría que exigirle respetar la Constitución de su país, como lo exige la Carta Democrática de la OEA y varios otros tratados internacionales? Si va para uno, tendría que ir para todos. Porque no hay tal cosa como un dictador bueno. Lo que estamos viendo en muchas partes, no solo en América Latina, es una tendencia de muchos países a convertirse en países de hombres fuertes en lugar de países de instituciones fuertes. Y los países que mejor funcionan son los países de instituciones fuertes. Bueno, ojalá les haya gustado el programa de hoy. Muchas gracias. Hasta la semana próxima.